¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Aquí estamos con cambio de gobierno durante esta semana. Ha sido una semana noticiosa con hartas autoridades nuevas que están asumiendo, con varios anuncios, así que hay que ir siguiendo bien las noticias. Y hoy tenemos una entrevistado que ya ha estado con nosotros antes, está nuevamente acá. Vamos a estar hablando de un tema que siempre es súper importante. ¿Qué pasa con su plata? Con la plata que uno está ahí ahorrando para cuando sea más viejito. ¿Qué ha ido pasando con eso? Hoy nos acompaña nuevamente Diego Kikonski. Diego es gerente de inversiones de FP Plan Vital. Diego, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en la pizarra de Pizarro. Muchas gracias, la verdad, encantado de la invitación y estar nuevamente acá hablando de estos temas que son tan importantes. Sí, pues temas importantes que de repente cuesta un poco entenderlo, así que vamos a partir ahí como una cosa bien general. ¿Cuántas personas afiliadas hay hoy en AFP Plan Vital? Hoy día tenemos más de 1.600.000 personas afiliadas a Plan Vital. Que de ahí no todos cotizan siempre, porque hay No. algunos que están trabajando, otros que no. El número grueso en general, a nivel sistema, es como el 50% cotiza. Ya, pero una buena cantidad Es una de buena recursos cantidad, ahí sí, que sí, tienes sí, que tomar decisiones de cómo se invierte. Ahora, ¿esa plata se invierte así como uno quiere o hay ciertas reglas? ¿Uno puede invertir en lo que quiera? Mire, me tincó este negocio emergente que está partiendo no sé dónde, o hay ciertas limitaciones de cómo invierto. En general lo que tenemos es un régimen de inversión que al final del día es las reglas del juego, y entendiendo esas reglas y los riesgos que al final del día se quieren mitigar en los portafolios, es donde tú puedes o no puedes invertir en ciertas inversiones. Entonces podríamos invertir en startups, sí, pero tienen que tener ciertas peculiaridades como para nosotros poder hacerlo. Ya, claro. O resguardo al final del día, porque pueden ser muy volátiles y riesgosos, ¿no? Sí, claro. Y aparte que estamos hablando de inversiones que por lo general son como a un plazo más bien largo. O sea, Exacto. no es lo mismo cuando uno empieza como a ahorrar plata pensando en las vacaciones de fin de año o algo por el estilo. Es otra dinámica. ¿Cómo uno tiene que medir si las inversiones están siendo buenas o malas? Esto de medir todos los meses las rentabilidades o algo, ¿tiene algún sentido cuando tú estás viendo inversiones que son para 20 o 30 años más? La verdad que no. O sea, porque al final del día uno invierte con un horizonte de tiempo. Uno invierte ya sea para comprarse una casa, un auto o algún proyecto personal, o para las pensiones. En general uno piensa en un tiempo. Si uno piensa en las pensiones, uno está pensando que las rentabilidades tienen que ser lo suficientemente altas pero seguras, cosa de poder aumentar este ahorro lo más posible cuando uno llega a la etapa de la jubilación. Ahora, si uno quiere invertir porque se quiere comprar un auto de aquí a uno o 2 años más, uno busca otro tipo de inversiones, quizás más riesgosas, más volátiles, pero con alto retorno, cosa de poder llegar a cumplir ese proyecto al final del día, ¿no? Claro, pero en el fondo es que las inversiones que se van haciendo en esto no son equivalentes a la otra inversión. Entonces yo quería ir al punto de que de repente uno dice, mira, es que fíjate cómo rentan este otro tipo de... claro, tienen otra finalidad, entonces hay que irlas viendo cada una dentro de la finalidad que tienen. Exacto. Exactamente. Y ahí uno ve también de que dentro del sistema hay como, bueno, y se publican por parte de la superintendencia y todo, como las distintas rentabilidades que se van teniendo. O sea, las cuotas se publican todos los días, la superintendencia lo publica, se publican además todos los meses las carteras agregadas de todas las AFP, por lo tanto todos los chilenos saben ¿Qué es eso de la cartera agregada? Lo que pasa es que la superintendencia lo que publica todos los instrumentos que las AFP compran o tienen en los portafolios a un cierto periodo. Perfecto. Y por lo tanto eso es público y es súper transparente para todos, pero no te dice qué AFP tiene qué cosa. No, claro, porque también hay un tema de confidencialidad. Hay un tema de confidencialidad y de las estrategias de la AFP. Pero sí lo que hace es que publica esa misma cartera desagregada, o sea, quiere decir, por AFP, por instrumento, 4 meses atrás. Por lo tanto, la gente igual puede saber lo que está invertido su AFP, por ejemplo, AFP Plan Vital. Algún afiliado podría ir y entrar a la página de la Superintendencia de Pensiones y ver en qué estaba invertido su plata 4 meses atrás. Ya, perfecto. O sea, puede tener ese historial. Exacto. Ahora, yo entiendo también de que por sistema tú no puedes tener tanta diferencia con lo que es el promedio del resto porque hay como sanciones que te pueden aplicar. ¿Eso hace que las inversiones sean más bien como parecidas o son distintas las carteras entre distintas administradoras? Lo que pasa es que nosotros tenemos por ley un tema que se llama rentabilidad mínima. Y la rentabilidad mínima, al final del día, lo que trata de asegurar es que las AFP tengan una proyección, una rentabilidad esperada
pero si uno cae bajo esa rentabilidad mínima, que al final se construye con la rentabilidad de todas las otras AFP, ¿Ya? entra una sanción hacia esa administradora que no cumple esa rentabilidad mínima o está por debajo de esa rentabilidad mínima. ¿Y esa rentabilidad mínima es como un promedio o qué es lo que es? Es un promedio ¿Ya? de los últimos 3 años el promedio de las rentabilidades de la AFP. Ya, perfecto. Ya. O sea, esa rentabilidad mínima no es un número fijo, un número que va... No, ya. es un número que va cambiando. Por lo tanto, entonces, si todas las AFP en promedio rentaron un 7% en los últimos 3 años y una rentó 2,5%, está bajo la rentabilidad mínima, Ujú. y por lo tanto la administradora tiene que compensar a sus afiliados para volver a pasar ese umbral y estar en... De acuerdo, ¿y cómo es eso de compensarte? O sea, con plata propia de los... Exacto, ¿Ya? con el patrimonio de la administradora tiene que compensar a los afiliados. Ya. ¿Ah? Ya, Y por eso existe el famoso encaje, ¿ah? Que el encaje es el 1% del fondo de pensiones, es plata de la administradora que va alineada junto a los afiliados. O sea, Por lo tanto, van al mismo riesgo. al mismo riesgo. Ya, ¿ah? perfecto. Cosa que si a los fondos de pensión le va mal, también le va a ir mal a la administradora. ¿ah? Ya, perfecto. Y también es como un colchón, por así decirlo, de resguardo en el caso de que uno cae bajo la rentabilidad mínima, uno saca de ese 1% para compensar a los afiliados. Y tengo que reponer también la Y plata. tengo que para- volver a reponer volver- el encaje, obviamente. Sí, claro, tengo que volver a tener ese 1% ahí de... O sea, y eso puede ser harta plata, puede ser un 1%, es poquito, pero la verdad que... No, puede ser, es mucha plata. Con la cantidad de plata que administran, digamos que es harta Es esa harta, plata que se tiene que exacto. tener ahí. Ahora, y este tema también de esta rentabilidad mínima y no pasarse para arriba y para abajo, hace de que tengamos carteras más bien no tan distintas, claro, son distintos tipos de acciones, pero como una estrategia de inversión de largo plazo, ¿se parecen, no se parecen? ¿Qué tanto se pueden llegar a diferenciar teniendo este riesgo que si yo me diferencio y me equivoco, bueno, me cuesta caro? Lo que pasa es que los riesgos están justo hacia ese lado, por lo Ya. tanto, lo que hemos visto históricamente es que no se diferencian mucho. ¿Ah? Somos más bien, quizás no es muy bonita la palabra, pero somos más bien un commodity. ¿Ah? Ya. Pero si uno ve en el largo plazo o ve ya escenarios de 3 y 5 años, uno ya puede ver las diferencias de AFP y ahí podéis ver cuál es la que te conviene más. O sea, hay Perfecto. AFPs que ahí le sacan a otra un 3% en Claro. 5 años. Claro. Por lo Y- tanto, eso hace, multiplícalo eso por 45 años y ahí tú te das cuenta que en realidad es mejor estar en una AFP que estar en otra AFP. Sí, claro. Y si de repente algunas se empiezan a disparar, claro, le ponen presión a las otras porque tienen que como tratar de acercarse a ese tipo de- Exactamente, claro. ¿ah? Porque como esto es una rentabilidad que se construye con las mismas rentabilidades de los incumbentes, Ujú. al final del día te obliga un poco a decir, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Sí, po. Antes de ir a ver el tema de reforma, Mm. bueno, tuvimos lamentablemente procesos de retiros en su momento. Tenemos también un tema de lo que vamos a hablar después, pero este tema como de la licitación de stock te puede obligar a que ciertos clientes tuyos se vayan. Eso te obliga a mantener una cierta cantidad de inversiones como más líquidas o más realizables. O la amenaza de retiro que está como media ida, pero que ya no lo podemos descartar porque no está en una puerta que se abrió en su momento. Esas inversiones más líquidas, más realizables, en caso de que necesite plata en efectivo, rentan menos habitualmente, ¿no? Sí, al final lo que pasa es que nos obliga a estar subóptimo en la inversión que necesitamos hacer. Y por lo tanto, si nosotros queremos armar un portafolio que quiere rentar un 10% anualizadamente, quizás necesitamos que solo rente un 8%. ¿Ah? Porque ese 2% que al final del día no podemos optar, tiene que ir a instrumentos de muy baja liquidez y que... O sea, de alta claro. liquidez que al final del día tienen muy baja rentabilidad. Entonces, Claro, o sea, si tú inviertes... porque tengo que hacer frente a los pagos eventuales o al traspaso de afiliados de una AFP a otra. Claro, o sea, no podías agarrar toda la plata e invertirla en una autopista, No. por muy rentable que vaya a ser, porque esa autopista, entre que se construya y empiece a generar cosas, y necesitas plata en el camino. Claro, uno dice, si estoy esperando que la persona cumpla 30 años más para jubilarse, me da lo mismo, porque Exacto. va a estar ahí. Va a estar Pero ahí. si entre medio me obligan a pasar por estas tonteras de retiro o lo que sea, me obligan y eso hace que o sea, no es inocuo Exacto. este tipo de cambios que te obligan a mantenerte líquido porque eso afecta la rentabilidad que se puede obtener. O sea, volviendo a ese ejemplo, que te digo que es muy bueno, es como decir, yo quiero hacer una carretera de aquí a Talca y en vez de planificar todo el proyecto al tiro, yo tengo que hacerlo por parte. Y lo más probable es que haciendo por parte va a salir más caro y me voy a demorar más. Por lo tanto, es menos eficiente. Claro. Y eso es lo mismo que estaría pasando en la inversión. Claro, que eso es lo que quería ratificar en el fondo, para que las personas recuerden que ese tipo de decisiones tienen impacto en la... Tienen impacto. Claro, Totalmente. Sí. Exactamente. A ver, hoy en día tenemos un sistema en que existen estos multifondos.
Sí. que les quedan como un año más o menos de plazo. Pero primero vamos a explicar bien cómo funciona este tema de los multifondos, que en el fondo hay uno que es el A, que es como el más riesgoso, que es voluntario. Luego tengo el BCDIE y el E es como el renta fija, que se supone que es el más seguro. Hay ocasiones que no ha sido tan seguro y que ha perdido. Sí. Ya. Pero hoy en día yo tengo libertad. O sea, yo puedo mantenerme en cualquiera de los fondos. Sí. Da lo mismo la edad que tenga. Hay algunos más recomendados, etcétera, dependiendo del perfil de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos hoy día el esquema multifondos? ¿Por qué es que yo puedo elegir? El por qué habría ¿Ya? que ir a los A la inicios historia del política, sistema y ¿ya? yo quizás... Porque inicialmente eran todos un solo fondo, hasta que se crearon y este tema. sí, primero era el fondo C, Ujú. después se hicieron, tengo entendido que eran 3 fondos que eran que era el BCD en realidad, Sí. y el A y el E son inventos de las mismas administradoras, cosa de aumentar tanto el riesgo y el retorno en el fondo A, Ujú. que nos acercamos más a portafolios más internacionales, por así decirlo, de fondo de pensiones, y el fondo E, que se inventó como ya un fondo súper seguro, ya en la última etapa Perfecto. de trabajo, cosa de no poner en riesgo ese capital invertido y acumulado. Y entiendo que hay que en el fondo el E tiene mucho más de renta fija, Sí. es decir, de depósitos a plazo y bonos y cosas No, por el sí, estilo. y acá donde uno viene con como las reglas del juego. ¿Ah? Entonces tenemos la ley y que la ley te dice varias cosas como bien estructurales, ¿ya? Como los bordes de la cancha de fútbol, por así decirlo. Ujú. ¿Ya? Y después viene el régimen. Y el régimen es decirte, por ejemplo, que un partido de fútbol se juega con 11 jugadores por lado, hay tantos cambios por equipo y se juegan 45 minutos y 45 minutos. ¿Ya? Entonces esas son las reglas que al final del día hoy día se van a cambiar. No sabemos si vamos a jugar con 11, no sabemos si vamos a jugar 45 minutos, no sabemos si vamos a tener 5 cambios. ¿Ah? Ya. Y eso al final del día es lo que nos tiene más preocupados, porque esto tiene que empezar el 1 de abril. Y En abril del próximo año. Del próximo año, Ya. y aún no tenemos claro cómo va a ser eso. Ya, pero una persona que nos está escuchando hasta ahora dice, ya, pero estamos hablando de algo que ocurre en más de un año. En más de un año, sí. Pero más de un año para efecto de planificar y que se hagan bien las inversiones, ¿es un plazo corto o es un plazo en que se alcanza a hacer? ¿Estamos a tiempo uno o estamos tarde ya en lo que son las reglas del juego para saber cómo se va a invertir? Mi preocupación es que hoy día esa visibilidad de cómo son esas reglas ¿Mm? las vamos a tener, de acuerdo a lo que hemos conversado con el regulador, en septiembre. Por lo tanto, si ese es septiembre, nos quedarían alrededor de 5 meses o medio año, pongámosle, ya hacemos más generosos. Ya, pero este medio viene las vacaciones, el verano y cosas que también son y el menos problema es tiempo, que esto no es llegar y decir, bueno, si jugaba 4-3-3, ahora juego 4-3-2. Es más complejo porque tengo que cambiar sistema, el procedimientos que al final del día tienen que ser aprobados, tengo que generar una política de inversión nueva, porque el Ujú. régimen de inversión es nuevo y la superintendencia me lo tiene que aprobar además. ¿Ya? Tengo que ver también y tengo que opinar sobre si los portafolios que ahora vamos a armar, que hoy día son 5, pueden ser 10 o 15. Hablaban de 15 ya a nivel Sí. de fondos generacionales, pero es como recomendación. Ya. Porque en el fondo, claro, volvamos un paso atrás. Otra vez. Hoy tengo estos 5 y el afiliado decide dónde está. Sí. Dependiendo si quiere más o menos riesgo. Hay ciertas reglas para Hay cambiarse. ciertas reglas, porque si uno... Porque teníamos estos gurús que te decían pase de uno al otro, que la gente habitualmente perdía más plata que lo que ganaba, pero Así es. y para evitar ese tipo, que al final es para proteger al mismo afiliado, de que no siga gente que no tiene idea, pero que hablaba mucho, hay como ciertos plazos y uno tiene que pasar como en orden alfabético. Exacto. Uno claro. por movimiento etario hay un momento que un corte que básicamente te mueven de un fondo a otro. Claro. Ahora, cuando uno ya lleva más de 55 años, uno ya no se puede volver a la, por ejemplo. Sí lo puede hacer en el tema más voluntario. Porque no- se no lo supone que obligatorio. como es más volátil, tú podrías tener pérdidas que a los 30 años las podéis... Exacto. Están dentro del ciclo económico. Están dentro del ciclo. Exacto. Y si uno ve las cifras, o sea, la rentabilidad siempre es alta. El Exacto. tema es que hasta ahora al menos, nunca En sabemos. promedio. Entonces sí, van a haber años malos. Siempre las caídas suben. Exacto. Ahora se pueden demorarse meses o 2 años, pero siempre suben y Siempre suben, llegan más exacto. arriba. Entonces ahí es Claro. lo importante es ver el ciclo económico y ver que en general, sí, van a haber años malos, pero te van a haber años muy buenos. Claro. Y por lo tanto, ese promedio famoso, que a nadie le gusta mucho, pero hay que agarrarse a algo, es el promedio que es más alto de todos los otros multifondos. Claro. Ahora, las personas, los afiliados, ¿tienen hoy la capacidad, la herramienta como para tomar una decisión respecto de qué fondo estar? ¿Esa educación financiera la tiene el promedio de las personas? O sea, yo creo que no.
Si somos honestos, en el colegio ni en la universidad tenemos cursos básicos de cómo funciona el mundo A uno financiero. le cuesta de repente entender esa cuestión, pues eso es... Ya, entonces vamos a tener cambios que se van a empezar a implementar, en que esa libertad queda un poco restringida y cosas, pero vamos a entrar a conversar de esos cambios un poco después, porque ahora nos vamos a ir a unas importantes recomendaciones que nos va a hacer Francisca y después estamos de vuelta con usted. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Un Simple, la pizarra de Pizarro. Les recuerdo, estamos conversando con Diego Gikonski. Diego es gerente de inversiones de AFP Plan Vital. ¿Lo pronuncié bien o no? Perfecto. Viste, ya vamos bien en eso. Estuvimos hablando en la primera parte respecto de cómo funciona el sistema hasta hoy, que tenemos este tema de los 5 multifondos, que uno tiene libertad para cambiarse y cosas, pero eso cambia. Eso cambia ahora. Bueno, vamos a esta cosa de los fondos generacionales. Es que se sacrifica libertad, porque uno ya por la edad te van a meter a tu fondo generacional que te corresponde, ya no voy a poder estar en un fondo distinto. ¿Qué tan drástico es ese cambio? La verdad que no, o sea, de nuevo, hay que ver el régimen de inversión. Sí. Entendiendo que el régimen no va a cambiar tanto, ¿ya? Que en ese sentido estoy diciendo que las posiciones de las inversiones que están adentro del portafolio no van a cambiar. Lo que es importante ver es que esos fondos generacionales tienen un propósito. O sea, hay que entender que la persona, o está diseñado la persona que empieza a trabajar, se está pensando en estos 40 o 45 años que va a tener esta vida laboral, y por lo tanto uno tiene que entender que esa trayectoria que se está diseñando, que las tiene que diseñar la superintendencia, tiene que llegar tiene que terminar en una tasa de reemplazo. ¿Ya? La famosa tasa de reemplazo que se escuchó tanto durante la discusión de la reforma. Y que al final del día es la promesa que un poco se incumplió, o la gente sintió que se incumplió. Esto cuando empezó Claro, porque en el fondo es porque las rentabilidades bajaron, los intereses bajaron, o sea, hay una serie de ajustes que no se hicieron en y de eso podemos hablar, claro, pero pero para tirar para arriba para hablar, porque al final del día es un régimen que nunca se actualizó. ¿Ya? Claro. Entonces, ya. Pero volviendo a la tasa de reemplazo es re importante, porque tú dices, bueno, yo quiero tener una tasa de éxito de que, no sé, el 80% de la gente que va a jubilar en 45 años tenga por lo menos el 70% de sus últimos sueldo, claro, o sus últimos 5 años de promedio de sueldo. Pero hay un factor que no se menciona mucho, pues, en la medida que haya cotizado que al menos unos 25 años más aprox, por eso no podéis pretender que si cotizaste 5 años que haya tenido una tasa de reemplazo porque no dan los números por exacto, un lado. Entonces lo que hay que hacer ahí es decir, bueno, yo quiero llegar a este objetivo, ¿cierto? Y con ese objetivo yo construyo hacia atrás
el glide path o la trayectoria de todos los activos que yo tengo que hacer, cosa de tener esa rentabilidad final. Perfecto. ¿Ya? O sea, yo entiendo aquí que en el fondo tú no vas a cambiar de fondo, sino que a ti te van a... la persona que tiene 25 años que está ingresando hoy día al sistema va a entrar a un fondo generacional de las personas de 25 años. Sí. Pero ese fondo va a ir envejeciendo junto con él en el tiempo. Exacto. Y lo que vamos a estar haciendo es que cada cierto tiempo vamos a estar cambiando algunas cosas. Un poco más de renta variable, un poco menos de renta fija. Volviendo al ejemplo de la carretera, probablemente la carretera esa que estábamos hablando, al de 25 se lo vaya a invertir completo porque ese señor va a necesitar la plata en 40 años. Exacto. O sea, tienes tiempo para invertirte en cosas que renten alto, pero que sean muy volátiles, pero Exacto. renten mucho. Entonces lo que yo hago es que inicialmente estoy muy cargado a la renta variable o activo alternativo, que tienen altas rentabilidades, pero son volátiles. Ujú. Pero es ese colchón y la cantidad de plata que uno empieza a meter inicialmente trabajando es poca. Ujú. Entonces uno quiere maximizar eso. Perfecto. Lo que hace uno es maximiza en un tiempo de 10, 15, 20 años esa cantidad, y cuando ya llegamos a un cierto monto empezamos a bajar un poco el riesgo. Y ese riesgo es cambiando de alguna manera los activos, cosa que me permitan hacer Perfecto. esta caída en rentabilidad, pero protegiendo lo que ya acumulé, que es lo que más importa. Claro, y yo ahí no tengo ninguna posibilidad de cambiarme, al menos con lo que es mi cotización obligatoria, con la voluntaria, con los APB, ahí puedo invertirlo en el que yo quiera. Exacto, lo que pasa es que ahí se abre otra oportunidad para administradoras o para otros actores, donde yo puedo compensar esto. Exacto. Entonces esa trayectoria a mí me gusta y digo, ya, ok, llego al 70% de la tasa de reemplazo. Pero si alguien quisiera el 100%, uno dice, bueno, opte a una cosa voluntaria donde le va a permitir cerrar ese gap. Por ejemplo, Perfecto. ¿ya? Entonces eso son cosas que podrían aparecer después. Perfecto, y eso ahí va a ir avanzando. Ahora, se ha mencionado que van a ser como 15 fondos generacionales, y esto es una persona en promedio empiezan a trabajar como a los 25, hasta los 65 tenemos 40 años, en 15 tenemos que cada fondo va a involucrar a nivel etario personas como 3, 4 años de distancia unos con otros, por ahí van. Más o menos son 3 años, pero ¿Ya? la propuesta que nos llegó por lo menos es que van a haber fondos generacionales que van a continuar la fecha de jubilación. Ya pensando que la persona puede postergarla. Exacto, la Ya. puede postergar, exactamente. la puede Perfecto. Ahora, eso a ti te obliga como administrador a tener 15 políticas de inversión y 15 formas distintas, aunque no todos tus cotizantes, o sea, porque los cotizantes y los afiliados puede ser de que estén mucho más concentrados en una edad que en otra. O sea, hay algunas Totalmente. administradoras que pueden ser más nuevas, y con todo este tema de licitación y cosas que estén mucho más concentradas, pero va a estar obligada, y eso también tiene un gasto, también tiene todo un tema de tener 15 multifondos, y puede ser de que ni tengas, o tengas un universo mucho más chico de personas en distintas... ¿complejiza? Totalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera de afiliados que es muy joven. Por lo tanto, el portafolio que nosotros creemos que va a llegar o que nos van a decir en el régimen es que es altamente en activo alternativo. Por Claro. lo tanto, quizás lo que ya tenemos invertido en activo alternativo es bajo de lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, ahí tenemos que Hay un desafío de salir a un buscar desafío nuevo. a Claro. buscar y a mejorar esos planes. Pero van a haber otras administradoras que tienen en general Un público un poco más experimentado. va inventado, ¿Ya? para no ponerle otro nombre, que se van a dar cuenta que van a tener que bajar rápidamente su exposición a activos alternativos u otros, porque no es compatible tener esos tipos de activos en esas trayectorias de glide path o políticas de inversión. Pero ahí el mercado funciona porque uno va a tener que salir a vender, Exacto. otro va a tener que salir a comprar, entonces como que tampoco te debiese... Pero te obliga a hacer esos ajustes. Pues, o Te sea, obliga a hacer claro, esos ajustes, exactamente. Exactamente. Sí. O sea, y tú ahí no vas a poder no tenerlo. Tú no puedes decir, no, y sabéis que tengo tan poquito en este grupo etario que este fondo generacional no lo hice. Vas a tener que tenerlos todos igual. Lo voy a tener que tener igual, porque si alguien se quisiera cambiar, imagínate que no, por ABC razón hay unas fechas que no tenemos a nadie en esas fechas. ¿Ah? Pero si alguien de otra FP se cambia a Plan Vital, Tú no le podés decir no lo recibo porque no te tengo puedo el recibir porque no fondo, tengo el claro. fondo, Claro. tengo que tenerlo igual. Ya, Entonces, perfecto. al final del día, lo que o tengo- sea, vaya a pasar de 5 estrategias de inversión a 15. A 15. Y esas 15 no son iguales porque las otras 5 se mantenían iguales en el tiempo. Estas son 15 que se van a ir. Y me imagino que a medida que vais llegando a cierta edad, hay una que se elimina y se va a crear uno nuevo que empieza. O sea, Exacto. es otra lógica, nada Por- que ver a nivel Y aquí ya vamos a entrar en cuestiones más técnicas, No. pero
cada multifondo o cada fondo generacional tiene un root, tiene una cuenta. Y por lo tanto es como pueden una sociedad, por así decirlo. Es algo que no es algo que yo lo creo o no lo cree, es algo que perdona el tiempo y lo tengo que como matar. O sea, el último fondo se tiene que matar y tengo que crear otro nuevo. Y pueden haber transacciones entre los mismos fondos generacionales, porque a medida que uno va envejeciendo le puede vender al más joven, etcétera. Hoy día, en el contexto de los multifondos, se puede hacer. Hay ciertas reglas, porque obviamente no puedo hacer traspaso de... Tiene que hacerlo valor de mercado. Valor de mercado, porque obviamente se puede prestar para cualquier cosa. Yo entiendo que esto también va a ser posible. O sea, debería. O sea, obvio. Pero como todavía no conocemos muchas reglas... No conozco la letra de la canción. Y hasta que no la conozca no te puedo opinar. Pero conocemos el título. Solo el título. Conocemos el título de cómo viene ese tema. Entonces, ahora, yo entiendo también de que este tema, la superintendencia lo está licitando con gente como que sabe que les van a hacer. O sea, no es que lo vayan a hacer así como que al aire, para dónde va el viento. No. O sea, hay un tema técnico. La propia Super tiene harto profesional competente que está en este tema y está licitado ya los estudios para hacer Lo que nosotros sabemos, o sea, no hemos juntado con la superintendencia, no hemos juntado con Mercer, que se ganó la licitación. Hemos conversado con ellos todas las aristas que podría tener esto. Le hemos dado todas las preocupaciones que hemos un poco conversado acá y otras más. Y esperamos tener ya el primer borrador, entiendo yo, en abril de este año. Okay. Y ahí viene una conversa, porque obviamente tenemos que ver ese régimen y ver qué tan compatible o óptimo es con respecto a lo que se quiere lograr de nuevo, la tasa de reemplazo. Claro. Eso es lo que más me preocupa. Y el estudio demográfico que se hizo para generar esto también. Porque hay que acordarse que igual nosotros tenemos un mercado laboral, la población está envejeciendo bastante rápido en Chile, la pirámide se está como achicando, y por lo tanto eso también hay que plasmarlo en estas trayectorias de GlidePad y fondos generacionales. Claro, y se escucha bien complejo este tema, y te voy a meter otro elemento que te complejiza más, porque aparte de eso, el próximo año va a empezar esta cosa que es la licitación de stock, que te puede involucrar como administradora o recibir una cantidad de plata importante o perder un 10% de tu cartera cada 2 años, y eso a nivel de la cantidad de plata invertida que tienes, porque la licitación de stock todavía no sabemos detalles, pero no creo que vaya a ser pareja en edades. O sea, te puede sacar más gente en un fondo generacional que en otro, y te va a obligar en un corto plazo a ajustar esa cartera, haciéndola crecer o haciéndola reducirse. También te afecta en la rentabilidad, porque también te obliga a mantener una cierta cantidad líquida en una persona que puede estar a 30 años de pensionarse el día de mañana. ¿Qué tanto más complejo te hace el multifondo con la licitación de stock? O sea, lo hace bastante más complejo, pero quizás volviendo un poco atrás en ese tema, no se entiende mucho. Porque al final del día, la reforma de pensiones se hizo ¿para qué? Para aumentar la rentabilidad de los multifondos, aumentar al final del día la pensión de la gente. Y esta es una medida que de alguna manera pone en jaque eso. Porque al final del día lo que hago es que voy a construir fondos donde van a ser súper estables en el sentido de la trayectoria, y yo cada 2 años los voy a estar torpedeando, sacándole a UEM o la plata, porque los afiliados se van a tener que ir mover de un lado a otro, y por lo tanto yo tengo que tener la liquidez. Y ahí volvemos al ejemplo del segmento anterior. Claro. Por lo tanto, me va a obligar a tener activos en liquidez alta, de baja rentabilidad, y por lo tanto voy a estar subóptimo. Entonces, los target date fund o los fondos generacionales se van a tener que adecuar, o van a tener que meter esto dentro de la ecuación para construirlo. Claro, y ese movimiento no va a ser solamente en la licitación, porque recordemos que no nos están acompañando hasta ahora. Antes de licitar uno va a poder decir: no quiero que me liciten, o sea, yo quiero mantenerme donde estoy. Exacto. Pero una vez licitado, si yo no me enteré o lo que sea, yo me puedo volver a cambiar al día siguiente. O sea, yo no voy a tener una obligación, por consiguiente vas a tener un movimiento importante. Creo que es bueno, o sea, creo que esa la competencia es buena. Pero eso te va a obligar a ajustar casi como a diario el volumen de inversión que tú tengas en cada fondo generacional. Entonces, eso también te afecta un poco en la estabilidad porque la carretera no le podéis poner volviendo al ejemplo, no le podéis decir póngale una quinta pista porque tengo más gente invirtiendo. O sea, ya el valor de la inversión ya está hecho. Ya fue. Exacto. Bueno, es un desafío interesante que se va a venir en ese tema. Hablábamos también, y hay un concepto que se ha escuchado harto, pero que no todo es el benchmark o el benchmark. ¿Qué es esa cosa? Que también están como esperando que les digan de qué se trata. Ya,
Si volvemos de nuevo, tenemos el título de la canción, que es la ley. Después Ya. tenemos el régimen, que el régimen básicamente nos dice como los otros subbordes, ¿ya? Como los bordes como más interiores, ¿Ya? ¿ya? ¿En qué invierto y cosas así? Exacto. Ya. O sea, de nuevo, si hacemos el símil con el fútbol, es decir, el título de la canción es jugar a la pelota, Ya. fútbol. El régimen de inversión es la cancha, el tiempo, los jugadores, ¿ya? Y el benchmark es básicamente en cómo yo me tengo que parar en la cancha, ¿ya? Es decir, usted va a jugar 4-4-2. Y eso Ya. y así usted tiene que jugar, ¿ya? Y por lo tanto, no va el jugar de esa manera me va a permitir ser ofensivamente bueno o más bien defensivamente bueno, ¿ya? Eso no lo voy a saber. Eso lo voy a saber, eso va a haber que como que analizarlo, ¿ya? Volviendo Ya. a los fondos de pensiones, es así. Si el régimen y por lo tanto el benchmark es muy conservador, ese retorno esperado del portafolio va a ser bajo. Por lo tanto, la tasa de reemplazo se pone en peligro, ¿ya? Ok. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que llegue ese régimen, ver si es realmente óptimo, ¿ah? Y ahí es donde nosotros tenemos como la preocupación. Ya, pero eso es como que te van a decir invierta tanto en acciones, en Exacto, dólares. entonces te van a decir, Ya, usted ya. tiene que invertir Perdón, ¿quién te va a decir? la superintendencia, porque Ya. él está a cargo de entregarnos el benchmark al final del día. ¿Por qué? Porque el benchmark, que también quizás no lo saben, pero va a estar sujeto, las AFP van a estar ¿No? sujetas a un premio y un castigo si uno se desvía de ese benchmark. ¿Ya? Ya, equivalente al que hablábamos al comienzo de este tema de la rentabilidad promedio. No, distinto. Ya. ¿Ya? El premio es básicamente uno va a poder desde las cotizaciones que uno hace tener un premio sobre eso, o si no uno va a tener que pagar eso, Esto de devolver las comisiones. devolver un poco las Ya, comisiones. o sea, cambia también el. Va a cambiar las reglas de juego y puede terminar costando harto más caro. Exacto. En el evento de salirse de ahí, o sea, el incentivo a mantenerse más o menos como alineados, como que es más alto en ese Exacto. tema. Ya. ¿Ya? Pero volviendo al benchmark, ¿Ya? lo que te van a decir es, usted tiene que invertir un 10% en renta fija chilena, bonos estatales. Ya, pero eso lo decide el superintendente por sí y ante sí, o tendrá un comité, tiene que preguntarle a alguien más, porque si no, el poder que tiene Es brutal, Si tú sí. pensáis, de repente maneja más que la ley de presupuesto o algo parecido, dependiendo de cuánto sea el monto Se ahorrado. transforma Claro. casi en el ministro de Economía, en ese Claro. sentido, porque al final la matriz económica, o sea, y eso no hay que ser ingenuo, en la AFP somos un motor o influimos en el mercado financiero en Chile, y por lo tanto si de alguna manera alguien nos dicta hacer ciertas cosas y que vamos a estar medio obligados a hacerlo, va a cambiar este motor económico. Por Ya. lo tanto, Ya, pero para determinar eso hay un comité, tiene que hablarlo con más gente. No lo decide él solo porque se le ocurrió. O sea, hay algún ¿cómo va a llegar al proceso de decirte, mira, lo que tiene que invertir es en esto? yo espero que haya un comité. Ya. Eso está medio en la nebulosa, para nosotros por lo menos. Perfecto. Ah, No, porque hay una cosa ahí también que te lo he dicho yo, que probablemente para no meterte el problema, sigo creyendo que la superintendencia va a necesitar una entidad colegiada que le dé como una continuidad en el tema de inversiones, porque claramente hemos tenido buenos superintendentes, pero también hemos tenido los otros, y uno nunca sabe lo que va a pasar en el camino. Entonces, que ese es el hay- riesgo, ese es el hay riesgo al final del día. Mientras que una cosa colegiada te permite como una continuidad mayor en el tiempo, pero bueno, eso hay algo que tendrán que ver ahí hacia adelante. Así que, Lo ideal es que sea lo menos político posible y que se piense siempre en la maximización de los retornos de los... Sí, ojalá prime más la técnica que la política. Estamos ahí de acuerdo con eso. Bueno, recuerdo, estamos hablando con Diego Jakonski, gerente de inversiones de AFP Plan Vital. Vamos ahora a unos importantes consejos con Francisca y estamos con usted en un par de minutos más. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia.
También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con los héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en el tercer y último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro el día de hoy, domingo 14 de marzo. Estamos conversando con Diego Jikonski, que es gerente de inversión en FP Plan Vital. Hemos estado conversando de hartas cosas en el bloque anterior. Estuvimos hablando de cuánto afecta en la rentabilidad y afectó este tema de los retiros, cómo era el tema de inversiones hasta el día de hoy con los 5 multifondos y la libertad que había, cómo van a cambiar esos por los fondos generacionales, que ya sabemos o se ha dicho que van a ser como 15 y que tienen reglas del juego distintas. Y eso trae una complejidad en lo que son la obligación de mantener ciertos saldos líquidos con lo que son las licitaciones de stock. Hemos estado hablando de este tema del benchmark. ¿Cómo se dice? ¿Benchmark o benchmark? Benchmark. ¿Y eso qué significa para los que no el inglés no le pegan tanto? Es algo como... Es como un punto de referencia, básicamente. Perfecto. ¿Ya? Es como decir, es como un faro en la mitad del océano, decir, bueno, de aquí yo me muevo para allá o para acá, básicamente. Ya, y eso es que en el fondo de la superintendencia le van a decir, mire, tiene que invertir tanto en esto, tanto en lo otro. Tiene un riesgo político importante. O sea, en algún gobierno que de repente esté complicado, podría tocarte a alguien que te diga, ¿sabe que tiene que invertir todo en bonos del Estado como para poderle conseguir las platas de un día para el otro? Ese es uno de los riesgos que hay, que eventualmente esto se ocupe de alguna manera para financiar temas políticos o temas de Estado que no necesariamente van en el beneficio de la gente, sino en beneficio quizás de otra cosa. Ya, pero eso antes no podía ocurrir también, porque entiendo que al día de hoy la Super igual te da instrucciones de límites y máximos, de mínimos y máximos de invertir en determinado tipo de instrumentos. Sí, pero no me obliga, me pone máximos y mínimos. Pero te podría poner un mínimo de 95% con lo mismo que obligarte en el fondo. Exacto. Claro. Lo ideal en general en todos estos temas de régimen es poner siempre máximos, nunca mínimos. Y siempre se nos discute, o siempre, en general, yo hablo con gente que dice, bueno, ¿por qué no invierten más en Chile? Nosotros vamos a invertir más en Chile y creo que cualquier gerente de inversión lo haría siempre y cuando el retorno que se espera de esa inversión es mejor de lo que nosotros podemos conseguir afuera. Sí, claro, y aparte, a ver, si los capitales no tienen banderas. En el fondo, exactamente. Lo que le interesa a uno, y recordemos la finalidad de lo que hemos conversado, es que la plata rente lo más posible para que la pensión sea lo más alta posible. Y ese es nuestro deber fiduciario al final del día. O sea, a eso nos debemos. Exactamente, y si eso lo logré con inversiones acá, claro, uno diría, bueno, ojalá ante situaciones semejantes se invierta más en Chile que fuera, porque eso también ayuda al crecimiento, al empleo. Ahora, si uno va afuera a los fondos de pensiones quizás de Australia u otro, uno ve que hay ciertas concesiones que se hacen. O sea, hay ciertos mínimos para los países porque al final del día se ve que hay un impacto positivo. Sí, claro, obviamente. Pero eso hay que conversarlo. Eso hay que conversarlo y hacerlo súper transparente a la gente, porque eso tiene un costo, oportunidad al final del día. Sí. Y yo creo que eso es importante cuando llegue el régimen, feliz de venir de nuevo y conversar si vemos alguna brecha en ese sentido. Perfecto, claro, porque ahí también, bueno, recordemos la reforma, bueno, es ley, pero la ley tiene que estar, y lo que estamos ahora y vamos a estar en los próximos meses y años es implementarla. Yo puedo tener una ley que, yo tengo una opinión, podemos concordar o no, las opiniones, pero ya está, es el texto que está ahí. Pero una buena o una mala ley con una buena o una mala implementación puede terminar siendo un desastre, puede terminar siendo muy buena. O sea, tú puedes tener una ley que la puedes considerar buena, pero si se implementa mal, va a ser puedes tener una ley que puede ser no tan buena, pero si se implementa de buena manera la puedes arreglar harto en el camino. O sea, creo que en la implementación tú te juegas, mucho más que lo que es la discusión propia legislativa que ya está terminada ya. Exacto. Y esa implementación es por varios años.
Porque este benchmark no es que te vayan a decir hoy día, oiga, estas son las reglas de inversión, mínimo, máximo, etcétera, porque eso va a ir cambiando en el tiempo. No es algo fijo, permanente. Lo que pasa es que, como todo, no podemos volver al error del régimen de los años 80, que se quedó fijo y se quedó fijo y no se adecuó a los tiempos. Por lo tanto, sí, el régimen va a tener revisiones, entiendo, cada cierto tiempo. Y esas revisiones van a ser también con alguna empresa externa que la van a licitar para que dé las opiniones. Yo espero que sí. Si no, sería lo esperable. Sería lo esperable, sí, sí, pues, sí. Sería lo esperable, porque si no, claro, podemos caer en esa Si arbitrariedad. no se presta, claro, de nuevo, para que en el claro, momento de revisión el gobierno de turno claro, pueda de alguna manera influir en esto. sí, pues así que ahí a las autoridades que están entrando, el ideal sería, ojo, una super colegiada, se lo digo yo, para no complicar a Diego. Algo como el Banco Central. Algo como el Banco Central o la exacto. CMF, y que los miembros se van cambiando cada cierta cantidad de años con acuerdo del Senado, como para, y que siempre que haya cambios tengamos algún estudio, algo de alguna entidad así como prestigiosa, aparte de los técnicos y especialistas que hay en la propia super, pero que también haya como respaldo para hacer estos cambios, que hay que hacerlos si los mercados cambian. O sea, estamos viendo ahora el tema, me imagino que con la guerra, no nos puede dar mucho detalle, pero con el tema de Irán y cosas, la política de inversiones al menos se le pega una revisada, porque hay cosas que bajaron de precio, otras que suben. Si lo mantenís estable y no se puede cambiar, puede ser un desastre. Exacto. Y el mercado cambia más rápido que lo que cambia la regla. Exacto. Y volviendo a esto, que como tener un tema colegiado, quizás la super, quizás sería bueno también revisar si tiene que depender de algún ministerio, porque eso también... Sí, ahora es que eso lo acerca más al mundo político. O sea, si lo queréis mantener técnico, hacerlo depender así, depender en qué sentido, que tenga que reportar. No, porque hoy día depende del ministerio de... Se vincula a través del Ministerio del Trabajo. Y entonces, de alguna manera, tú tenés como alguna influencia eventualmente. Por lo tanto, si tú lo sacas de eso, como el Banco Central, claro, le da una autonomía más alta. Le hay mucha autonomía. Claro, pero esa autonomía tiene que ir con una entidad colegial. Yo creo que eso es indispensable. Sí, no, totalmente. No, eso es un desde. Exactamente, porque a ver, se nombran por ADP, hay todo un concurso, están las balas de plata, o sea, hay una serie de cosas, pero siempre el riesgo está. O sea, y ese riesgo hay que tratar de minimizarlo lo máximo es posible. Mucha plata. ¿Cuánta es la plata más o menos que administra hoy día el sistema previsional después de retiros y cosas? Estamos como más de 200 billones de dólares. Como hartos ceros son esos, ¿no? Sí. ¿Y el qué porcentaje del PIB es eso más o menos? Es buena pregunta, o sea, porque sí, hay que pensar en PIB potencial. El PIB potencial chileno está pero en el suelo. Ya, pero estamos se hablando, habla alrededor de 60-70% del PIB. Ya, o sea, en el fondo administran casi 2/3 de lo que se genera en un año en el país, es lo que se está administrando, y eso va a crecer. Ahí como, sí, porque además de esto, si ya como en buen chileno meterle más pelo a la sopa, viene subiendo la cotización. Claro. Y tenemos varios años que va a ir subiendo, por lo tanto va a ir entrando más flujo de plata a las AFP, y por lo tanto hay que invertirlas más. Exactamente, va a ir subiendo, va a llegar hasta el 17 en 7 años más. Así que eso yo encuentro que es buenísimo. Es bueno. Eso se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo. Bueno, era el acuerdo. Bueno, por ahí fue costó poner de acuerdo, y por eso cuando había un acuerdo sobre la mesa era bueno tratar de cerrarlo pronto y después arreglarlo. Las cosas que puedan quedar en el camino, seguirlas arreglando ahí. Ahora, este aumento de plata que te va invirtiendo es un desafío, porque tú me dices, claro, más pelo en la sopa, en el fondo es que te llega más plata, porque en el fondo es que hay que tener más estrategia porque hay mayor cantidad de capital a invertir. O sea, no es que yo decía no invertir. Tengo que buscar otra cosa que invertir. Invierto más en lo mismo porque al final el portafolio tiene ciertos porcentajes que yo tengo que seguir cumpliendo. Y eso está el benchmark para guiarte en eso. Ahora, lo ideal, creemos nosotros, que es bueno que cada FP tenga su propio benchmark, porque al final se debe a su afiliado y a su composición etaria de los afiliados. O sea, no uno solo, porque hoy día lo que vamos a tener es un benchmark que te va a dar la superintendencia. ¿Para todas? Para todas. Ya. Interesante el punto, porque en el fondo, claro, las trata todas como iguales. Lo que hablábamos hace un rato atrás, hay algunas que tienen más afiliados, sub 40 por decir, otros que tienen más afiliados que están ya pensionados y que están con retiro programado, y el mismo benchmark puede no servir. Y nos pasa también que hay AFPs donde de nivel profesional hay gente que está más calificada y otra que está menos calificada, por lo tanto sus trayectorias laborales van a ser completamente distintas.
¿ah? Por lo tanto, tú tienes que tener eso en mente para crear el benchmark para volver de nuevo a generar esto. Sí, ahora igual es complicado porque vamos a ver y sabemos que vamos a tener movilidades mucho mayores a nivel de afiliados. Entonces, ese benchmark que uno hiciera para cada administradora también supuestamente, yo creo que no va a resultar mucho, pero supuestamente debiese ingresar más competencia. ¿Es fiable tener un benchmark para cada uno e irlo ajustando así cada cierto tiempo? Mira, el otro día me preguntaron lo mismo y yo dije, esto es como tratar de hacerle un traje de desastre a un flaco, un gallo normal y un gordo. ¿Ah? Así ¿Ya? como, entonces tú decís, bueno, hay alguien que le va a quedar el traje, está perfecto. Pero hay otros 2 o 3 que no le van a, el traje se lo va a poder poner. ¿Ah? Sí, pero va a estar como respirando así Exacto. difícil. Claro. Entonces, creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Que sí, que probablemente el ejercicio que se haga a través de la superintendencia de ese benchmark, ojalá cumpla, no sé, el 50, 70% de los afiliados, pero va a haber un porcentaje de afiliados que no le va a cumplir eso. O podéis tener un benchmark como general y tener como un par de derivaciones en el fondo, o un par de ajustes dependiendo. Eso es lo que Claro. es un poco las conversas que hemos tenido con la superintendencia. Al final del día es decir, bueno, tenemos un benchmark, pero danos la flexibilidad, cosa de yo poder ajustar este traje a medida. ¿Ah? Y sin entrar en mucho detalle, porque entiendo que hay como recepción, se escucha, se Sí, analiza. no, se Ya. analiza, sí. No, sí, nunca se nos ha cerrado la puerta, siempre dispuesto al diálogo. Lo importante ahora es saber si todo lo que hemos hablado y conversado, discutido de buena manera, va a llegar a No, puerto en lo que vamos a ver ahora en abril a septiembre con respecto al régimen. No, porque te pueden decir, mire, si lo escucho, interesante y cosas, Sí. ya, pero eso es. Ya. Entonces, Sí. claro, que es distinto cuando uno se da cuenta de que se están incorporados a algunas de las cosas que se fueron hablando, porque claro, estamos hablando de personas que son técnicamente, profesionalmente, o sea, es una discusión de un nivel súper alto. O sea, nosotros argumentarlo ahí, pues. hemos ido a la Aforea mexicana, hemos ido a fondos de pensiones americanos, hemos recibido australianos, europeos, del UK, que también es un muy buen ejemplo. Y yo entiendo que también la superintendencia ha hecho lo mismo. Sí, claro. Por lo tanto, ya no estamos hablando de cosas que no sabemos, las entendemos, tenemos millones de ejemplos y lo importante acá es recoger lo mejor. Sí, pues mencionaste México. Este tema Sí. de los fondos generacionales como que en un comienzo está como copiado, inspirado en lo que se estaba Es haciendo muy allá. parecido, sí. Es muy parecido. ¿Cómo andaba allá? Ha tenido sus dificultades, como todo, pero por lo menos lo que nos han transmitido las Afores mexicanas que ha sido súper positivo. Ya, o sea, es un avance. Es un avance. Tiene una dificultad de implementarlo. que Totalmente. ya, pero siempre los cambios son difíciles. Esa Obvio, cuestión es- obvio, sí, ya, eso pero lo es parte importante de- es que al menos de donde se copió, de donde se inspiró, porque copiar puede sonar medio feo, pero de donde se inspiró la idea, ha andado bien. Pero no hay que tenerle miedo a esa palabra. Yo creo que si uno Ya. copia cosas buenas, está bien. Si tampoco hay que estar inventando Sí. la rueda todo el rato. sí, pero ya no tenían la licitación de stock. Po. No. Que eso es lo que te viene como a Bueno, enredar. esas son las dificultades que Claro, o sea, los chilenos tenemos que afrontar. la estamos así haciendo como la los chilena. terremotos. Sí, no estemos llamando cuestión. Mira que cada cierto tiempo nos va a azotar alguno. Así Exacto. que eso es. Así que ya, mira, para la persona que está hoy día y que va a empezar a cotizar, se va a encontrar con un mundo distinto. Sí. ¿Mejor? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy día el foco está, y esperemos que el régimen esté enfocado de nuevo en la tasa de reemplazo. Perfecto. Esa tasa de reemplazo va a desembocar en una trayectoria de portafolios que va a tener durante su vida laboral. Ujú. Y por lo tanto, en cada uno de esos portafolios y en ese tiempo, se va a maximizar lo máximo posible el aporte que está haciendo el afiliado. Por lo tanto, el afiliado está en el centro Ya. de esa preocupación en toda su vida laboral y la trayectoria laboral. ¿No? Por lo tanto, se le va y eso al final del día lo que hace es que la persona no tiene que estar preocupada de estar cambiándose de fondo, Ya. porque van a estar metidos todos los ciclos económicos, todas las eventualidades de guerra, recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, de acuerdo. Ya no va a tener que estarse preocupando de eso porque aunque se preocupe no se va a poder cambiar. Pero ¿de qué sí se va a tener que preocupar? De cotizar. Importantísimo. Importantísimo. Exactamente. Porque hoy día, y esto es números que no lo invento yo, sino se pueden sacar de la Superintendencia de Pensiones, más o menos de la vida laboral uno cotiza solamente el 50%, ese es el promedio.
Sí, claro, y en el caso de los hombres, porque las mujeres, por diversos factores que aún no se han podido mejorar, es más bajo. Es más bajo. Sí. Y lo otro es que también tenemos por ley que las mujeres van a jubilar a los 60 años y los hombres a los 65. Por lo tanto, van a haber portafolios que van a terminar a los 60 y otros a los 65, claro. O portafolios solo pensado en hombres. Sí, y eso Claro. no se ha discutido mucho. Entonces, y eso hay que verlo, porque de nuevo, si ya jubila a la persona a los 60 años y bueno, en Chile es más o menos 50 y 50, para ponerle un número bien grueso. Entonces tengo que ya pensar en que el fondo tiene que terminar los 60 años por la liquidez eventual para pasarle la plata a la gente. Ahora se han ido haciendo todos los incentivos y la medida que se puede hacer es postérguelo. O sea, vemos la perspectiva a los 65, el beneficio nuevo es completo para las mujeres en la medida que mencionó los 65. O sea, el incentivo está. Pero bueno, pues hay Está, pero y no yo- todos pueden porque si no encuentra pega, ¿qué hace la persona? Exacto, Pues eso y yo creo que también el pensar en los 60 o 65 años para jubilarse está bien, pero también hay que pensar que las personas están viviendo mucho más. Sí, claro. O sea, O sea, mis papás están viviendo más que sus papás y probablemente yo viva más que mis papás. esas edades se pusieron en el año 80 Por lo tanto, y uno- la esperanza exacto. había cambiado un poquitito entre medio. Exacto, y por lo tanto uno tiene que entender que probablemente va a estar laboralmente mucho más activo bastante más tiempo. Entonces, pensar en los 75 años no es una locura. Perfecto. Entonces una persona que está tiene que preocupar de cotizar. Cotizar. Hay personas que te dicen, oye, preocúpate de la comisión que te cobran, yo te cobro una comisión más baja. ¿De solo comisión o me tengo que preocupar de algo más? La rentabilidad igual afecta. Obviamente, esto es una combinación rentabilidad que te ofrecen y la comisión. O sea, puede ser un ahorro que me sale recaro, porque si tengo una comisión más baja, pero la rentabilidad es más baja, de repente paga una comisión mayor para que por mejores rentabilidades. Lo que pasa es que ahí empieza es como la trampa en el solitario, digo yo, porque sí, hay AFPs que cobran más barato y por lo tanto tú tienes que aportar menos porque esa comisión es más barata y por lo tanto tienes más plata en el bolsillo hoy día, pero eso igual a la larga es súper contraproducente porque son AFP que si rentan menos, a la larga... Es un ahorro carito. Exacto. Sí, pues un ahorro caro. Que esa parte Es un gustito caro. Claro, que te quedas con más platita, puedes gastar más a fin de mes, etcétera, pero esa más platita la hay a echar de menos el día Totalmente. de mañana. Pues. Entonces, también hay que fijarse en eso. ¿En qué más me fijo? En la atención, pues. Si no todas tienen la misma cantidad En de... la atención, Sí. y yo creo que lo que hay que fijarse en AFPs donde en el tiempo han mantenido una rentabilidad buena. Esto de ver volatilidad de una... Porque yo entiendo las fuerzas de venta que tienen que vender el producto, ¿ya? Y por lo tanto, y aquí yo creo que todos vemos que nos bombardean diciendo somos los número uno el último año, somos el último número uno en los últimos 2 años, somos número uno en los últimos 3 meses. ¿Entendí? Entonces estáis Habitualmente bombardeados. son periodos distintos. Sí. Y son periodos distintos y están todos dentro de lo correcto porque no podemos informar nada que sea falso. Obvio. Obvio. Pero creo que lo importante es fijarse en AFPs donde tienen una estabilidad en la rentabilidad o están entre los 3 primeros y en el largo plazo, porque los portafolios no están construidos para ganar un mes. No, No. un Fórmula 1 para agarrar. No somos gallos que corren 100 metros planos, estamos pensando correr una maratón. No una carrera a la chilena, sino que una carrera de largo plazo. Así es como un clásico de 2.400 metros. Exacto. Es claro. Ahí nos fuimos al mundo hípico Muy también. ¿Viste? Había que hacer ahí la mezcla. O sea, harto desafío por delante. Hemos Sí. tratado de ir explicando qué es lo que hay y para dónde va. Y cuáles Exacto. son como las dificultades que hay, o más que dificultades, desafíos. Yo creo que se van a resolver, pero es importante. Estos son ahí- desafíos. al final, y hay que sí. tener una autoridad también que está escuchando, hay que ver que esa escucha se materialice y tengamos una política pensada en temas técnicos y no políticos. La política yo creo que ya fue el momento hasta que salga la fue. reforma. Ahora es la técnica la que tiene que hacer que esto se haga de buena manera. Exacto. Así que, Diego, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Te vamos a volver a invitar cuando te conozcamos bien los benchmarks y Feliz cosas de para- venir a conversar del régimen y la letra de la canción. y la letra de la canción para que no sea el puro título. Exacto. Así que gracias, pues, Diego, por estar hoy día acá. Usted que tenga una bonita semana, pues nos estamos viendo 7 días más y Fran, te doy el pase ahí para que nos des unos importantes consejos al término del programa. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl.